Donald Trump acaba de escoger a su futuro secretario del Tesoro, a su futuro ministro de Economía. Será Scott Bessent. ¿Pero quién es exactamente Scott Bessent y cuáles son sus principales ideas económicas? Veámoslo. Bessent es un importante actor dentro de la industria financiera de los Estados Unidos. Se trata, por tanto, de un nombramiento con el que Donald Trump pretende transmitir confianza a los mercados financieros. Ha escogido a uno de los suyos como ministro de Economía, de tal manera que cabe sospechar que las políticas que aplicará Scott Bessent estarán más o menos alineadas con los intereses de la industria financiera, con los intereses de los mercados financieros o de los principales actores dentro de los mercados financieros. Tan es así que, por ejemplo, Elon Musk desconfiaba del nombramiento de Scott Bessent como ministro de Economía por considerar que procedía de las élites financieras cuyos privilegios regulatorios también era necesario reducir. Hasta cierto punto, la elección de Scott Bessent como secretario del Tesoro podría recordar a la de Stephen Mnuchin, el secretario del Tesoro durante el primer mandato de Donald Trump y que también procedía de la industria financiera, de Wall Street. Sin embargo, al parecer, aquí va a haber una importante diferencia. Y es que, según el entorno de Donald Trump, Mnuchin era demasiado globalista. Era un hombre de Wall Street, sí, pero no era un hombre del MAGA, del movimiento Make America Great Again. Y eso complicó la implementación de algunas partes de la agenda económica de Donald Trump. He de decir, de aquellas partes peores de la agenda económica de Donald Trump, como por ejemplo la imposición de aranceles. En el caso de Scott Bessent, sin embargo, se espera que vaya a estar totalmente alineado con la política arancelaria de Donald Trump. Pero más allá de proceder de la industria financiera y más allá de estar dispuesto a aplicar la agenda proteccionista de Donald Trump, ¿cuáles son las principales ideas económicas que tiene Scott Bessent en la cabeza? Pues en una reciente entrevista explicó que su proyecto macroeconómico para los Estados Unidos pasa por lo que él denominó la regla 333. So that would be my 333. ¿Y qué es la regla 333? Pues en primer lugar, Scott Bessent quiere conseguir elevar el crecimiento potencial de los Estados Unidos hasta el 3% anual. 3% real economic growth, and how do you get that? Through the deregulation, more U.S. energy production, slaying inflation, and forward guidance on confidence for people to make investments so that the private sector can take over from this bloated government spending. Y la principal palanca que quiere pulsar para conseguir elevar el crecimiento de los Estados Unidos hasta el 3% anual es la palanca desregulatoria. Scott Bessent va a trabajar, o eso se espera, codo con Elon Musk y con Vivek Ramaswamy para desregular de raíz la economía estadounidense y por la vía desregulatoria elevar el crecimiento potencial de esa economía. En segundo lugar, Scott Bessent considera que para que el PIB estadounidense crezca un 3% al año, no es necesario tener un déficit público descomunal. De ahí que considere que el objetivo de crecer anualmente al 3% sea compatible con reducir el déficit público de los Estados Unidos en 2028, no a muy corto plazo, sino a final de la legislatura, sea compatible con reducir el déficit público de los Estados Unidos hasta el 3% del PIB. Two, I would urge him to make public his desire to get the deficit down to 3% by the end of his term. He didn't get us to these 6 or 7% deficits. I think that they averaged 4 under him. So get that down to 3. Actualmente se ubica en alrededor del 6% del PIB y Scott Bessent, ya digo, a lo largo de los próximos 4 años quiere ir reduciéndolo gradualmente hasta el 3% del PIB. No quiere conseguir superávit, quiere reducir el déficit y lo quiere reducir aún bajando impuestos, que esa es otra de las patas económicas de Donald Trump.
Por tanto, si bajas impuestos y quieres reducir el déficit, tocará sí o sí recortar los gastos públicos. Y ese es otro frente en el que Scott Bessent va a tener que trabajar codo con Elon Musk y con Vivek Ramaswamy en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, detectar todas aquellas áreas de gasto público que puedan ser suprimidas. Y en tercer lugar, Scott Bessent aspira a extraer 3 millones de barriles diarios de petróleo adicionales en suelo estadounidense. And then 3 million more oil barrels equivalent a day from U.S. energy production. Actualmente Estados Unidos está extrayendo cada día alrededor de 13,5 millones de barriles y Scott Bessent quiere incrementar esta cifra hasta los 16,5-17 millones de barriles diarios. Hoy por hoy Estados Unidos ya es el principal productor de petróleo del mundo, pero si Scott Bessent lograra su objetivo de elevar la producción en 3 millones de barriles diarios adicionales, Estados Unidos lograría la autosuficiencia energética. Sería independiente desde un punto de vista energético, y eso es lo que está en el fondo detrás de esta regla 333. 3 millones de barriles diarios de petróleo adicionales para alcanzar la independencia energética. Por tanto, elevar el crecimiento potencial de la economía estadounidense hasta el 3% anual, de la mano de una reducción del déficit público hasta el 3% del PIB, y de la mano también de un incremento de la producción anual de petróleo, con el consiguiente abaratamiento de la energía, de 3 millones de barriles diarios de crudo. Hay que decir, eso sí, que hasta el momento no sabemos mucho más sobre las ideas económicas de Scott Bessent, dado que, al ser un profesional del mundo de la inversión, se había dedicado a trabajar en el mundo de la inversión y no a exponer en público sus ideas o sus doctrinas sobre las políticas públicas que podría ser deseable aplicar. Ahora bien, sí sabemos una cosa más, y es que Scott Bessent, al menos retóricamente, siente una animadversión máxima hacia el peronismo. En una reciente conferencia, de hecho, Scott Bessent equiparó la política económica de Joe Biden a la política económica del peronismo. What has ruined Argentina? Peronism. Bidenism is the beginning of Peronism. It is the state taking over the means of production. It is putting on so much debt that it could never be rolled back. We can still grow our way. If we get to this problem now, we can still grow our way out of the problem. We can roll back the government and the economy, but I will tell you, 4 more years of Joe Biden, and it's the point of no return. It will mean big tax increases. It will mean government debt so big that we could have a debt crisis. Es verdad que en muchos aspectos la política económica de Joe Biden se parece a la política económica del peronismo, pero lo mismo cabe decir en realidad de la política económica aplicada por Donald Trump en su primer mandato. Fuerte incremento de los aranceles para proteger la industria nacional ineficiente, como el peronismo, fuerte aumento de la deuda pública, en el caso de Donald Trump por bajar impuestos y no recortar el gasto, pero aumento de la deuda pública al fin y al cabo, como el peronismo, y presiones a la Reserva Federal para que mantenga los tipos de interés a niveles ultra bajos, como el peronismo. Esperemos que esta animadversión, aunque sea retórica, de Scott Bessent en contra del peronismo, impida que este segundo gobierno de Donald Trump siga emulando muchas de las políticas económicas típicamente peronistas. Si quieren distanciarse del peronismo y también de la política económica de Joe Biden, han de apostar decididamente por el libre comercio, por la reducción de los impuestos y del gasto público y por una moneda sana que no esté manipulada inflacionistamente para rebajar de manera artificial los tipos de interés. Y de momento, por desgracia, no parece que deseen transitar por ese camino. Ojalá en el futuro Javier Milei tenga tiempo de explicarles con rigor y con detalle
en qué consistió realmente el peronismo, a ver si entonces salen espantados de muchas de las cosas que pretenden hacer y cambian de rumbo.